Hace apenas unas cuantas horas, las fracciones parlamentarias de Morena en el Congreso de la Unión señalaron que iban a presentar una iniciativa para fortalecer la supremacía constitucional. Cuestión extraña, ya que la supremacía constitucional ya existe. Lo que se hizo en el 2011 con la reforma de derechos humanos fue meter principios en favor de los derechos humanos. Pero la supremacía constitucional sigue existiendo. De hecho, hay un video aquí en TikTok y también en mi canal de YouTube donde hablo al respecto. Pero bueno, se presenta esta iniciativa. La Cámara de Origen que analizará esto fast track, de forma rápida, será el Senado de la República. Pero aquí hay un detalle. En principio les voy a poner aquí un fragmento de la iniciativa presentada y tiene dos errores. Como podemos ver en esta iniciativa, ¿verdad? En esta parte de la iniciativa, que es una reforma tal cual al artículo 1 de la Constitución, se los voy a poner pues en grande. Esta iniciativa que va a reformar el artículo 1, en primer lugar, señala, o se deja, mejor dicho, se deja la parte de que en pues un juicio de amparo o en una situación de este tipo, sí se analizará la convencionalidad, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero se quita la parte del principio pro persona y el control de convencionalidad. Y en su lugar se señala que aunque se pues analicen los tratados internacionales, los derechos humanos que están en los tratados internacionales que México firmó y suscribió, pues evidentemente no se van a poder hacer valer, a pesar de que los derechos humanos estén ahí y de que México tiene responsabilidades y obligaciones internacionales suscritas en materia de derechos humanos. Esto es muy delicado, es muy grave, ya que si hay un derecho humano que la Constitución no te protege ampliamente, pero sí te lo protege un tratado internacional, cualquier tratado internacional suscrito y ratificado por México, ya no lo vas a poder hacer valer en un juicio de amparo, en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. Esto es muy delicado, ya que justamente era lo que sucedía antes del 2011 y que generaba violaciones a los derechos humanos en el régimen priista. La segunda situación que, presenta esta iniciativa presentada por Morena es la siguiente, y de hecho aquí lo estoy poniendo. Y bueno, primero se los voy a poner en grande un momento para que ustedes lo puedan analizar y se ve cómo estaba anteriormente y cómo va a quedar a partir de ahora. Si analizamos y leemos, es el último artículo. Es una reforma al artículo 107 de la Constitución Federal. El artículo 107 habla de ciertos medios de control de la constitucionalidad, pero establece en específico pues situaciones donde es procedente estos medios de control de la constitucionalidad. Sin embargo, en la parte que se reforma se dice que en el juicio de amparo no va a ser procedente para resolver cuestiones en materia electoral que obviamente la autoridad electoral haya determinado por elecciones populares, evidentemente. Y ahí es donde radica que la persona que redactó esta iniciativa de reforma constitucional, porque es evidente que no la hizo Adán Augusto, ni Ricardo Monreal, ni Noroña, ni nadie de ellos, es evidente. El asesor parlamentario, y se los digo porque yo he sido asesor parlamentario, el asesor parlamentario que redactó esa iniciativa desconoce totalmente el derecho constitucional. ¿Y por qué lo desconoce? Porque el juicio de amparo nunca es procedente en materia electoral. En materia electoral existe algo que se llama juicio de protección a los derechos políticos y electorales del ciudadano, o en la jerga leguleya, JDC. El juicio de amparo nunca va a ser procedente para la materia electoral. Entonces, se ve que lo desconocen porque obviamente lo están poniendo ahí cuando ya queda claro que eso no es procedente. Entonces resulta absurdo. Ahora, en este entendido y dada esta reforma constitucional que pretende generar la supremacía constitucional, queda fabuloso, pero resulta ser que si en la Constitución el llamado poder reformador de la Constitución o poder constituyente permanente de la Constitución, que está integrado por varios poderes, entre ellos el Congreso de la Unión, que es el poder legislativo, si se les ocurre poner
pues no sé, sanciones inhumanas, pena de muerte, o situaciones que vulneren en general la dignidad humana, que se apruebe la esclavitud, por ejemplo, pues evidentemente la Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, no va a poder tirar esas situaciones, y por tanto la Constitución no tiene sentido, porque el objeto de una Constitución es justamente, o uno de los objetos de una Constitución es justamente proteger los derechos humanos y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y de la población en general. Entonces, para esta situación, el Tribunal Constitucional, que actualmente es la Suprema Corte, no puede hacer eso, pues la Constitución queda sin efectos. Ese fue el objeto de que existiera una Constitución, un contrato social postulada por parte de los filósofos ilustrados. Entonces, pues es absurdo que exista una Constitución si el Tribunal Constitucional no va a poder interpretar de forma garantista, de forma protectora a los derechos humanos, estas situaciones. Y obviamente para que se proteja el Estado constitucional de derecho, el Estado de derecho. Entonces aquí hay situaciones, y bueno, queda claro, hay muchos sistemas, países con sistemas políticos de tipo autocrático que tienen constituciones. De hecho, la mayoría tienen constituciones, pero eso no significa que, porque tengan una constitución con una parte orgánica y una parte dogmática, como lo establecieron en la Francia revolucionaria, no implica que se respeten los derechos humanos. La autocracia está. Entonces esta reforma es muy delicada, es peligrosísima, no la van a leer. Obviamente los diputados, como son en su mayoría o no son abogados o ni siquiera tienen estudios superiores, no la van a entender, y por ende la van a votar a pie juntillas. ¿Por qué? Porque se los ordena su partido, porque se los ordena su dirigencia, y por tanto, pues esta es una situación que pone los focos rojos en el Estado de Derecho mexicano. Lo dejo, y obviamente ustedes pues digan lo que piensen, y nos vemos en el próximo video.